subir en la tabla. ¿Cómo está el grupo del ánimo? No, bien. Bueno, tuvimos muchos partidos, sabemos que fue una cantidad bastante grande de partidos en muy poco tiempo. Creo que también eso nos puede haber afectado un poco. Que bueno, terminó el otro día en una derrota bastante dura, pero creo que seguimos por el mismo camino, que es seguir sumando hasta el final y ya después pensar en lo que viene. Gonzalo, ¿han hablado sobre el Supporter Shield o es un tema que han dejado ya completamente descartado? Las posibilidades están ahí, pero son pocas. No, mientras haya posibilidades vamos a seguir peleando, queremos ganar todos los partidos, así que mientras la posibilidad esté vamos a seguir peleando. Gonzalo, ¿afecta que no haya tal vez una línea defensiva definida y que se hagan tantos cambios? Yo sé que son un montón de partidos, pero a lo largo del año no han tenido una línea de 4 definitiva. ¿Te afecta eso a vos y afecta que a veces te toque jugar de central, otras veces de lateral? No, yo creo que no, como te digo, bueno, la cantidad de partidos, más lesiones, más distintas circunstancias, hace que por ahí no se repita el mismo equipo todos los partidos, pero como digo siempre, estamos todos listos para jugar, donde sea que nos toque y queremos sumar para el grupo, así que ahí estamos. Gonzalo, se vio un equipo bastante irregular a lo largo de esta temporada, con momentos muy altos, con momentos muy bajos, con partidos como perdiendo en casa contra New England, un equipo eliminado. Quería preguntarte, ¿para qué está realmente el equipo de cara a lo que viene el final de la temporada? Yo creo que si bien fuimos bastante irregulares por momentos, creo que tuvimos momentos muy buenos también. Eh, Creo que peleamos en todas las competencias en las que estuvimos este año y creo que seguimos por ese mismo camino, que es ganar todo lo que se pueda. Si bien no lo conseguimos todavía, creo que vamos por ese camino todos juntos. Gonzalo, de afuera se habla mucho sobre el tema de la renovación de Messi, lo que todo el mundo quiere ver, todo el mundo quiere escuchar alguna noticia nueva. Para ustedes al interior, más allá de que no tengan la información, no la tengan, es un tema que conversan sobre la expectativa que puede generar la continuidad de Leo en el equipo. No, yo creo que rumores va a haber todo el tiempo, siendo quien es. Y nada, yo creo que al final es más un tema de él que de los demás y ya lo verá, lo pensará y nosotros vamos a estar acá si él sigue para poder acompañarlo. ¿Te imaginaste? Bueno, ¿Te imaginaste que la liga va a ser tan difícil cuando llegaste acá? Siempre afuera se habla de la MLS, que es una liga nueva, que va creciendo. ¿Te sorprendió lo difícil que la están teniendo para cerrar especialmente esta temporada regular? Sí, creo que desde el principio sabíamos que no iba a ser fácil, nadie regala nada. Eh, Se juegan muchos partidos, como te digo, y la intensidad es muy alta, así que sabíamos que esto iba a ser así. Pero nada, también como dije, es seguir peleando, seguir yendo para adelante y bueno, dejar en estos 3 partidos lo mejor que se pueda para pasar a la próxima fase muy bien. Gonzalo, jugaste de lateral por derecha, de central por derecha y de central por izquierda. ¿En qué posición te sentís más cómodo? No, la verdad estoy acostumbrado a jugar en las 3 posiciones. Desde que debuté siempre estuve cambiando, así que donde el técnico necesite yo voy a estar donde sea. Gonzalo, este equipo ha anotado 68 goles, que es lo máximo de la liga, pero concedieron 52, que es uno de los peores. ¿Por qué eso pasa? Y mucho en transición. ¿Puedes explicar los problemas que tiene la defensa, particular en la transición? Sí, creo que al jugar a veces tan alto nos deja un poco más vulnerables en transiciones. Creo que es algo que trabajamos, si bien hubo muchos partidos en los que conseguimos muchos goles, es algo en lo que trabajamos. También en varias rachas estuvimos muy bien, después a veces nos caímos. Creo que está en eso, en poder conseguir una regularidad más constante, eh, en poder conceder menos goles. ¿Cómo se toma el grupo las noticias que Sergio se retirará al final de la temporada?
¿Cómo está el ambiente en cuanto a eso? No, yo creo que muy bien, como dije antes, es una decisión de él, de ellos, que al final nosotros no podemos hacer nada más que, que aceptar. Pero nada, es un gran jugador, es una gran persona además, así que desearle lo mejor para lo que venga para él y nada, disfrutar de estos últimos partidos. ¿Qué Es lo que una más- motivación extra para ganar un trofeo para Bootsy, para que salga con una trofeo del MLS. Sí, obviamente creo que todo es una motivación, saber en dónde estamos, con quién estamos, creo que eso también nos empuja todos los partidos a querer dar el 100 para que ellos también puedan conseguir cosas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del tiempo que has compartido con él en cancha? Quizás algo que no habías visto desde fuera o en videos. ¿Qué nos podrías comentar? No, uno sin conocer tal vez piensa cosas o imagina cosas. Yo creo que más que lo futbolístico me llevo cómo es y cómo son en el día a día como personas y creo que al final es lo más importante. Bueno, la última, antes te mencioné New England y era Chicago y te quería preguntar por New England, que es el próximo rival, ¿cómo se prepara ese partido? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Qué tipo de rival imaginás? No, a ver, tampoco la verdad tenemos tanto tiempo para poder preparar los partidos, pero creo que va a ser parecido al partido anterior. Pero creo que nada, que tenemos que salir a ganar como sea. Creo que estos 3 partidos son muy importantes de cara a lo que se viene después y teniendo posibilidades también de terminar lo más alto, vamos a ir por eso. Gracias. Muchas gracias.